Ok. Buenas tardes, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Qué bueno que estamos aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios y para seguir, pues, confirmando muchas cosas que nosotros necesitamos confirmar. Quisiera comenzar haciéndole unas preguntas y quisiera que fuesen sinceros y se respondan con sinceridad, porque luego vamos a hacer otras preguntas. Yo quisiera saber cuánto de lo que estamos aquí, que son los que casi siempre vienen a todas las cosas, pues cuando nos vamos de acá, nos ponemos a pensar en lo que se ha enseñado acá. Hermano Chapa, la hermana Vicky, hermano Humberto, que muy bien. ¿Cuánto de lo que estamos aquí podemos decir, por ejemplo, cuál fue el último tema que se dio aquí en la iglesia? El domingo en la tarde. Yo no quiero que lo digan, solamente con sinceridad digan, yo sé cuál fue el tema que se dio. ¿Verdad? Y, la disciplina. Bueno, y si le preguntase el miércoles pasado, ¿ya se acordarían? Vaya, lo voy a poner un poquito más difícil. ¿Qué tal si les pregunto por el 4 de febrero? ¿Qué tema se dio el 4 de febrero? Era un miércoles también. El tema lo dio el hermano Gustavo. No, no, pero bueno, así pues nos ponemos a tirar piedra y quizá alguno le dé. Bueno, no, realmente no. El hermano Gustavo compartió el tema del diezmo del 4 de febrero. A ver, yo lo tuve que buscar para acordarme. No se piensen que yo me estoy acordando. Pero es bueno que nosotros meditemos en los temas que se dan acá y que se nos quede la lección, la enseñanza, porque para eso venimos acá. Miren, ¿por qué busqué el tema del 4 de febrero? Porque precisamente el tema que el hermano compartió ese día, yo quiero compartirlo hoy para reafirmar y confirmarlo, porque me va a servir de base para la lección que voy a dar el domingo en la mañana. Me va a servir de punto de partida, porque tenemos que aprovechar lo que Dios nos ha dado, y en este caso la lección que nos ha dado a través del hermano Gustavo, para comenzar a entender cosas que como iglesia ya tenemos que estar pensando, involucrándonos en esos ministerios que a veces pensamos que son lejanos a mí o distantes a nosotros, pero que la iglesia tiene que estar presente ya en ellos. Y el tema que voy a compartir es el tema del diezmo, pero hoy voy a ver específicamente el diezmo dentro del Pentateuco. Solamente en los 5 primeros libros de la Biblia, los 5 primeros libros del Antiguo Pacto, los 5 primeros libros que son los libros atribuidos a Moisés, conocidos como los libros de la ley. El diezmo en el Pentateuco. Y como también nosotros tenemos que ir a cada detalle de las cosas, quisiera preguntarles, ¿quién recuerda qué significa la palabra diezmo? La décima parte, el 10% de las cosas, y específicamente eso, la palabra diezmo proviene del hebreo maser, que se traduce literalmente como la décima parte, el 10%. O sea, es tomar lo que se tiene, dividirlo en 10 partes iguales, y una de esas partes es el diezmo, o cada una de esas partes es un diezmo. Y esa es la cuestión o el significado del término. Pero es importante que nosotros conozcamos otro detalle, porque esta palabra precisamente maser se utiliza en la Biblia a partir del texto que está ubicado en Génesis capítulo 14, verso 18. Pero es que en la antigüedad, en este tiempo, el diezmo era conocido o se entendía por diezmo a un sistema de contribución agrícola. Un sistema de contribución agrícola establecido o que nace o que se define como diezmo en el pueblo de Israel cuando recibe la ley. Y eso lo vamos a ver en esta tarde. Lo vamos a recordar porque ya lo hemos visto. Y el hermano Gustavo nos enseñó sobre esto. Y de hecho, yo volví a ver el video, la grabación de esa clase, y se dieron muchas opiniones acertadas de los hermanos acerca de este tema. Entonces, es un sistema de contribución agrícola y ganadera diseñado para reconocer a Dios como el proveedor, para sostener a los levitas que no tenían tierra, que no poseían heredad, y para ayudar también a los necesitados, mis hermanos. Y aquí nace la primera mención del diezmo, pero ojo,
lo que estamos leyendo aquí hay que tener el contexto de lo que pasa. Por eso vamos a buscar Génesis capítulo 14, versículo 18, y vamos a ver por qué es la primera mención de esta palabra maaser en hebreo, que quiere decir, pues, diezmo. Vamos a ver qué pasa en Génesis, o recordar qué pasa en este pasaje, Génesis capítulo 14, y a partir del versículo 18, dice allí: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Bueno, antes de seguir, vamos a contextualizar. ¿Se acuerdan que existió el primer hombre llamado Adán? Y luego hay una corrupción, pues la humanidad, una parte de la humanidad se desvía y no obedece a Dios, pero hay una genealogía, una línea que sí se mantiene fiel. Y aquí vienen genealogía tras genealogía, viene el diluvio con Noé, los hijos, lo mismo pasa, algunos hijos ya se apartan de esa línea y una línea de esa genealogía pues se mantiene fiel, hasta llegado un hombre conocido como el padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham, el padre de la fe, conocido también como el gran patriarca del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, Abraham tenía la particularidad que cuando Dios lo llama, pues él agarra a su esposa y agarra también a un sobrino, que alguien conoce cómo se llamaba el sobrino, Lot. Y este sobrino Lot, pues le ocurrieron varias cosas peculiares a este sobrino. Y entre ellas, pues que fue capturado pues, en una guerra entre reinos, y Abraham va a socorrerlo, a liberarlo de esos reyes que lo habían capturado. Abraham va con muy pocos hombres, vence a los reyes que lo habían llevado prisionero a su sobrino, y no solamente libera a su sobrino Lot, sino que libera pues todo el botín que estos reyes habían tomado de los lugares que habían derrotado, y también rescata a las demás personas que estos reyes habían tomado prisioneros. Abraham, cuando va de regreso, ya viene con todo el botín, pues viene con su sobrino y con muchas personas más. Pues ocurre esto que estamos viendo, y vamos a leer desde el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y luego el versículo 18, y el rey, entonces Melquisedec, quien era en ese momento rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, a este señor Melquisedec, pues los diezmos de todo. Y aquí vemos cómo la primera vez que en la Biblia se menciona esta palabra maaser en hebreo, pues es en este contexto en el cual sale de la nada, sinceramente. Pues no existía ni práctica registrada en la Biblia, ni existía mandamiento, ni ordenanza, ni existía aparentemente ninguna costumbre. Pero quiero llamar la atención sobre algo. Abraham volvía de la derrota de esos reyes y había recuperado tres cosas de esos reyes. Lo que lo mencionaba. ¿Se acuerdan qué había recuperado Abraham? El botín de guerra, los bienes, riquezas. ¿Qué más? Personas. ¿Y a qué más? Y a su sobrino. Eran las cosas que había recuperado Abraham. Pero dice aquí que Abraham, cuando este señor Melquisedec era rey en ese momento, y por primera vez vemos que un sacerdote, se menciona esa palabra por primera vez en esta persona del Dios Altísimo, Abraham le da los diezmos. ¿De qué cosa le da los diezmos? De todo. ¿Pero de todo qué, hermano? Si Abraham había dejado sus pertenencias resguardadas al seguro para ir a rescatar a su sobrino Lot. Él le dio las pertenencias de qué? El diezmo del botín que traía. Pero evidentemente no le dio el diezmo de las personas que traía. A ver, vamos a contar 100 personas, ustedes 10 para acá. Pero no era del botín, de todo lo que había recuperado. Le dio el diezmo a Melquisedec. Pero vamos a destacar, ¿se acuerdan el concepto de diezmo que veíamos aquí? En la antigüedad, ¿qué es lo que era? Un sistema agrícola y ganadero. Pero aquí no se está hablando de agrícola y ganadero. Aquí se está hablando de otra cosa. Aquí es un tema, tenemos que entender que la historia y el acto que se ocurre aquí de dar ese diezmo es aislado.
y no vemos ningún paralelismo en toda la Biblia. Fue algo completamente único, especial y diferente, mejor dicho, diferente de todo lo que se establece para esta práctica ya dentro del diezmo. De hecho, el mismo concepto es un sistema de tributo, de contribución agrícola y ganadera, no aplica a esto. Sin embargo, es el concepto que se tiene realmente de lo que es el diezmo. Luego lo volvemos a ver. ¿Saben cuál es la segunda vez? Primero que todo quisiera decirle algo. En el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, la palabra diezmo o diezmar o diezmaréis, como también aparece 16 en 16 versículos en la Biblia, en el Pentateuco, en solamente 16 versículos. Y estos 16 versículos están agrupados en aproximadamente 6 o 7 pasajes, de manera que en algunos pasajes aparece varias veces, porque era necesario pues confirmar varias cosas. Ahora bien, luego de esta historia aislada que acabamos de ver, que es la primera vez que aparece esto de manera espontánea y voluntaria, y que no era la práctica que se le estableció como mandamiento al pueblo de Israel, sino que era diferente, quisiera que mis hermanos me ayudaran a recordar cuál es la segunda vez que aparece la palabra maaser o diezmo. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? ¿Quién me puede decir? Luego de Abraham, ¿cuándo se vuelve a mencionar? En el mismo libro de Génesis. Con Jacob. ¿Me recuerda, hermano? ¿Qué pasaba más o menos? Va camino a la tierra de sus parientes y a medio camino se acuesta en una piedra y mira ángeles bajando y subiendo por una escalera del cielo. Le hace esa promesa. Amén. Si me bendices, yo te doy diezmo de todo. Amén. Dice aquí Génesis 28:20. Es donde está. Efectivamente, el hermano hizo la introducción del contexto de lo que estaba pasando. Iba Jacob a emprender este viaje y Jacob llega a un lugar, que el lugar era conocido, tenía el nombre de Luz. Y luego Jacob allí se recuesta. Y Jacob tiene esta visión, Dios se le aparece y le habla, y lo que ve efectivamente es una escalera. Veía ángeles que subían y bajaban, y veía a Dios en la cima de la escalera, y ahí tiene un encuentro con Dios. Y sencillamente Jacob hizo esto, hizo Jacob voto, o sea, se comprometió, hizo una promesa a Dios. Dice, si fuera Dios conmigo, me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Versículo más adelante, el 22 en este caso, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Hasta se está comprometiendo Jacob en este pasaje, pues a darle el diezmo a Dios, pero condicionado. Lo está haciendo condicionado. Nosotros conocemos esta práctica o esta forma muy de cerca, se lo voy a hacer sinceramente, porque nosotros mismos a veces le decimos a nuestros hijos, bueno, yo todavía no lo he dicho, pero pienso que lo voy a decir en un momento, Dios permite. Si te portas bien, entonces te voy a llevar al lugar que quieres ir, o te voy a permitir comer esto que quieres comer, o te voy a conceder esto que me estás pidiendo. Si te haces todos los deberes de la escuela, si te portas bien en la escuela, si apruebas el curso escolar. O sea, nosotros hacemos también este tipo de cosas. Pues Jacob en esta posición está tratando de hacerlo con el Padre Celestial. No hemos nosotros, o los que son padres, también no han visto en sus hijos esta forma de intentar ganar el favor de los padres. También lo han hecho. No lo han intentado hacerlo algunas veces. Pues Jacob está tratando de condicionar a Dios, porque le pone una condición. Bueno, si tú me ayudas, si me cuidas, si me das, pues entonces Jehová será mi Dios. Y si todo esto pasa, pues entonces yo te daré los diezmos de todo, apartaré el diezmo para ti. Dice allí la palabra de Dios que Jacob estaba diciendo. Y qué curioso, porque en este caso podemos ver que Jacob está emprendiendo un viaje a lo desconocido y se está comprometiendo con algo que él no sabe. 1, si va a pasar. 2, cómo va a pasar. Y 3, si llegase a suceder, pues qué es lo que va a recibir.
Pero él está haciendo un voto a ciegas. Y nosotros sabemos que en la Biblia este tipo de votos no son del todo bien vistos por Dios. Alguien se recuerda que con el hermano Gustavo también estudiamos el caso de un juez que se comprometió a entregar en un sacrificio, en ofrenda a Dios, al primero que saliera de su casa a recibirlo cuando él regresase. Y salió su única hija. ¿De acuerdo? Fue muy duro. Entonces, este tipo de votos a Dios no le agrada mucho. Sin embargo, Jacob fue muy bendecido por Dios. Pero Jacob fue bendecido incluso desde antes, porque en el mismo sueño, en la misma aparición que había tenido Dios, ya Dios le había confesado que él iba a tener esa misericordia con él, que lo iba a bendecir de esa manera. Jacob estaba dando una respuesta a lo que Dios le estaba prometiendo. Ok, Señor, yo creo en ti y si esto pasa, tú vas a ser mi Dios. Tú realmente eres mi Dios. Y si me bendice de esta manera, sencillamente que ya Dios le estaba diciendo, pues yo voy a apartar para ti de eso que tú me estás dando. O sea, lo que estoy tratando de ver es que aunque la práctica de Jacob en principio doctrinal puede parecer negativa, quiero hacer la salvedad de que Dios lo toma de una manera diferente, por lo menos en este caso es particular. Y lo tomó de una manera diferente con Jacob en muchas cosas. ¿O no se acuerdan que Jacob engañó a su hermano y a su padre para ganar qué cosa? La bendición de la primogenitura. O sea, él engañó, eso está mal. Pero ¿qué quería? ¿Qué estaba buscando? El favor de Dios. El favor de Dios. A veces nosotros no entendemos por qué pasan las cosas y es normal. A veces nosotros no comprendemos el panorama de la historia que estamos leyendo, pero tenemos que aprender a ver lo que Dios resalta, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir, a fin de que nosotros seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La Biblia dice, nos enseña que las buenas obras que Dios quiere que nosotros andemos, Él las preparó de antemano. ¿Qué quiere Dios de los hombres? Según el Nuevo Testamento, que todos procedamos al arrepentimiento y vayamos a su presencia, al conocimiento de la verdad. Entonces, Jacob está haciendo algo, prometiendo el diezmo, que nunca en la Biblia, ni en los registros históricos, podemos ver que él lo haya dado. ¿Fue bendecido Jacob? Grandemente. ¿Dio los diezmos Jacob? ¿Podemos decir que lo haya dado? No hay registros de eso. Pero la Biblia, lo que es importante, se encargó de registrarlo para nosotros. De manera que si no hay registro de esto, uno, o no pasó, o no fue importante que lo diese. Tenemos que entender eso, tenemos que tener eso en cuenta. Si hubiese sido realmente importante para la construcción de nuestra fe, para edificarnos, la Biblia lo hubiese registrado. Porque todo lo que en la Biblia se ha escrito es con el objetivo precisamente de que nosotros construyamos esta fe que necesitamos para alcanzar a Dios, para agradarle. Si no lo dice, no tengo por qué decirlo. O no pasó, o sencillamente no es importante para alcanzar la salvación, para construir mi fe. Entonces tenemos a Jacob haciendo este voto, mis hermanos, este voto que es un compromiso condicionando a Dios, pero sencillamente vamos a ver en Levítico 27:30, donde se vuelve ya a mencionar el diezmo, pero en este caso ya no es ni una dádiva espontánea de Abraham, ni es un compromiso o una condición impuesta por un hombre a Dios. Aquí vemos ya un orden diferente, sino que este Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el mismo que había bendecido a Abraham, el mismo que Jacob estaba tratando de condicionar, ahora se dirige a un pueblo. ¿Y qué pueblo es este? Pero vamos ahora atrás. Evidentemente era el pueblo de Israel, pero ¿quién era Israel? ¿Quién era Israel? Entonces le está condicionando a los hijos de Jacob a dar algo que ellos habían recibido en favor de las promesas que se habían hecho a sus patriarcas, a sus ancestros, a Jacob, a Isaac, a Abraham. Qué curioso. Y ya Dios le estaba diciendo, a ti te bendeciré, a ti te multiplicaré tu sementera, y será tu pueblo, tus hijos, tu descendencia será grande en gran manera, o sea, se multiplicará en gran manera, y te daré todas las cosas.
Jacob se compromete, nunca lo da, nunca dice la Biblia, pero luego vemos a Dios rescatando a los hijos de Jacob, y entre las órdenes, entre los mandamientos, entre la regulación que él establece para esta nación, hijos de Jacob, pues aparece la palabra diezmo por tercera vez en el Pentateuco. Una vez de forma espontánea, que se dio riquezas y botines, o sea, de una guerra, el botín de una guerra, de una batalla. Una segunda vez donde se le ofrece a Dios de manera condicionada. Y la tercera vez ya Dios lo está regulando, estableciendo como mandamiento para este país, para esta nación, para el pueblo de Israel, que son los hijos de Jacob. Dice el versículo 30, Levítico 27:30, dice allí, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Bendito sea su palabra. Dice el versículo 32, y todo diezmo, ¿de qué? De vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Versículo 32, ¿verdad? Consagrado, mis hermanos. Miren esta palabra importante porque me llamó la atención cuando yo repasaba los textos que iba a exponer o que íbamos a repasar acá. Me llamó mucho la atención la palabra consagrado. ¿Alguien me puede decir qué entiende por consagrado? Si lo tenemos, el concepto. ¿Qué es consagrado? Como hermana, como grande, ¿cómo entendemos? Una bendición, no es exactamente, vamos a refinarlo, digo, ¿no? Dedicado. Tiene que ver con dedicado. Gracias, hermana. Tiene que ver, pero vamos a ver qué es consagrado. Vamos a buscar. La palabra consagrado proviene del latín consecrare, que significa santo, y sabemos que santo es algo apartado del mundo, algo sin mancha, algo puro. Sin embargo, en su raíz bíblica, hebrea específicamente, el concepto de consagración proviene del idioma hebreo con la raíz triconsonántica kodesh. A ver, son estas tres letritas en hebreo, que no, yo no sé hebreo, yo suspendí, esa clase yo la suspendí, nunca la probé, pero es esta, y se traduce poniéndole vocales como kodesh, más o menos. ¿Y por qué dice triconsonántica? Porque es precisamente eso, son tres consonantes sin vocales, y para llevarla al español o para poder entender alguna pronunciación se le agrega, y es más o menos kodesh la pronunciación que tenemos. Ahora bien, lo curioso de esto es que algo consagrado para los hebreos, algo santo, tiene esta raíz, o sea, este origen etimológico, el origen de la palabra, no solo se refiere a la pureza moral, como decir es algo que no se ha contaminado, no, sino a separar, a apartar algo o distinguirlo. Y curiosamente, distinguirlo quiere decir algo que ya está señalado para algo, como decía la hermana, de cierta manera dedicado a algo. O sea, es como cuando nosotros estamos dedicando, o como deberíamos hacer, la ofrenda que hacemos. O sea, yo prosperé esta semana, cobré, el hermano se tardó en pagarme, pero me pagó, y yo voy a dedicar algo para eso, ya lo estoy separando. Eso es consagrar, o sea, apartar algo, señalarlo como algo como que tiene un destino diferente. Otra forma de verlo, y es una de las explicaciones que vi, es que, por ejemplo, algo señalado o consagrado en una manera más mundana, podemos entender, y le ponía el ejemplo a mi esposa, a mi mamá, tenía un juego de vajilla en la casa muy fino, pero yo nunca comía en ese juego de vajilla, ni cuando llegase visita especial ni nada. Ella me decía a mí, eso es para cuando tú te cases, pero yo me casé y nunca me lo dio tampoco. Entonces, ella lo tenía consagrado, pero no sé para qué. Pero me decía así, en esto no podemos usarlo porque esto es para cuando tú te cases. O sea, eso es una idea de lo que tenemos. Consagrar algo es así, apartarlo para un uso especial, no para un uso común, no para cualquier cosa, sino para algo especial. ¿Saben lo que hacía en Cuba? Lo estuve buscando imágenes, pero no hay. En Cuba hay religiones que son de santería y estas cosas, y a los santos se le ofrecen comida y se le ofrecen frutas y viandas.
Y muchas personas hace tiempo tomaron la costumbre de que cuando iban a dedicarle a su santo, a su ídolo, por ejemplo, un racimo de plátano, que es el ejemplo que sí llegué a ver, agarraban una cinta roja y se lo amarraban. Y la gente pasaba veían la mata de plátano con el racimo de plátano con una cinta roja y nadie se atrevía a tocarlo porque le tenían temor a que eso ya estaba apartado para el ídolo. Luego eso se volvió un relajo y cualquier persona, cuando llegó el hambre y la crisis fuerte en Cuba, que se metían en los lugares a robar, pues cualquiera, en todas las casas usted veía una mata de plátano con una cinta roja amarrada, pero era para que no se metieran para que no se lo robaran. Porque las personas pensaban que estaban apartándolo para algo ceremonial. Y eso pasó en Cuba, porque la gente entiende que cuando algo se señala, se distingue de algo, para apartarlo para un uso ceremonial, tiene una importancia diferente, tiene una relevancia mucho mayor. Pues el diezmo que se consagraba tenía esta característica. Miren lo que dice aquí. Cuando una persona, lugar o objeto se consagra, por poner un ejemplo, un templo o un sacerdote, significa que se le quita de su uso común o profano y se dedica exclusivamente a un propósito especial. En este caso, pues algo divino. Está hablando de la oración a Dios. Entonces, el diezmo era consagrado, era algo que se apartaba, se señalaba, se distinguía, porque se iba a dedicar a la adoración a Dios. Ahora, tenemos que entender que Dios iba a poner las reglas de cómo se iba a adorar con este diezmo que se apartaba. No era como yo quisiera, no era lo que yo quisiera dar, sino que estaba regulado estrictamente por la palabra de Dios. Y el versículo 32, recordemos que dice que el diezmo será apartado, dedicado, distinguido entre todas las cosas, porque es cosa para ofrecer adoración a Dios. El 33, no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados, mis hermanos. Si podemos ver en el 34, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Federico. ¿Qué dice? De Israel. Jehová le dijo a Moisés, así le tienes que decir a todos los hijos. Jehová le dijo a Moisés, así le tienes que decir a todos los hijos de Israel. Estos son los mandamientos. Esta es la forma en que se tienen que conducir. Claro, si usted ve el contexto, está hablando de muchas otras cosas. Viene hablando de otras cosas, pero incluye dentro de esos mandamientos, pues, el diezmo. Una pregunta, ¿a quién se le dieron estos mandamientos? A ver, hermano Miguel. Adelante. Ajá. Ok. Ok, vamos a verlo hoy lo vamos a ver, porque precisamente tiene que ver también con esto. Porque el diezmo en aquel momento tenía diferentes usos, no era un uso único. Tampoco era una explicación que escuché una vez que existían varios diezmos y que había un diezmo para los levitas y un diezmo para comer delante de Dios y había un diezmo para guardar en los graneros y había diferentes diezmos. Y al final, cuando uno sacaba la cuenta, habían como 11 diezmos. Estaban dando más de lo que tenía la gente. No es posible, no. El diezmo que se apartaba debía usarse de una manera específica, o no de una manera, debía usarse según lo que Dios había establecido. Y ese uso incluía varios aspectos, varias áreas de la vida espiritual y social del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Pues ellos con este diezmo se dedicaban a ayudar a las viudas, a los huérfanos, al extranjero y a los levitas que debían tomar del diezmo porque era su heredad, ya que ellos no tenían tierra por heredad. Acuérdense, a los que se les dio, se les pide diezmo de lo que Dios le dio. ¿No se recuerdan que Jacob se estaba comprometiendo a dar de lo que Dios le diera? Pues a Leví no le dio Dios nada de tierra. Por lo tanto, Leví no tenía que tener, sino que Dios se encarga que dentro de este sistema el diezmo del resto de la tribu supliera precisamente las necesidades de los levitas. Eso era una función. Había que hacer fiesta y comer delante de Jehová. Y había que guardarlo en graneros cada X tiempo, que lo vamos a ver, y
pues a darle a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, a las personas pobres y a los extranjeros. Pero este era el objetivo. Para el uso y mantenimiento del templo se utilizaban ofrendas. Uso y mantenimiento del templo, y incluso la construcción del templo se hizo con ofrendas voluntarias, no con diezmo. El diezmo no tenía esa función. El diezmo tampoco era un salario para los levitas. El mantenimiento de estas personas en cuanto a monetariamente dependía de ofrendas, dependía de otro sistema. El diezmo no era para eso. Entonces, hacer un uso indebido de algo que Dios ha establecido para esto está rompiendo la consagración. Ya no es consagrado a Jehová. Porque algo consagrado es algo que se aparta, se distingue y se utiliza de una manera que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, ha determinado. Esto lo vas a agarrar, lo vas a poner ahí y allí lo vas a quemar todo. Va a ser un holocausto y lo vas a quemar todo. Es que quedó un poquitito. Dios, a lo que quedó, lo que no se pudo quemar, Dios había dicho qué había que hacer con lo que no había que quemar cuando se llevaban ofrendas encendidas, cuando se había que hacer holocaustos allí. O sea, yo no podía hacer lo que yo quisiera. Ok, de los animales sacrificados no se podía comer tal o más cual cosa. Pero en tal época pueden comerse tal cosa. Esto no, lo otro no. O sea, había toda una gama de mandamientos y especificaciones para no violar lo consagrado. Ahora, a ver, lo principal, mis hermanos, que tenemos que ver en toda esta historia es que lo consagrado realmente debía ser el corazón del pueblo de Dios. Porque si el corazón no estaba consagrado a Dios, no estaba apartado para Dios, dedicado a Dios, pues no íbamos a respetar ningún mandamiento. Íbamos a hacer lo que nos daba la gana. Íbamos a agarrar el diezmo entonces, hermano, pues para mantener lo que me diera la gana a mí o lo que me pareciera a mí. Hubo una persona que me dijera de una congregación que tenía instrumentos musicales. Es que imagínense, necesitamos instrumentos musicales. Le digo, bueno, yo hasta ahí puedo entender que compraste instrumentos musicales, pero ya los tienes. ¿Qué más tienes? O sea, ni en tu propia lógica funciona que estés pidiendo diezmo para este tipo de cosas. Ni en su propia lógica, porque ya lo tienes. Entonces, tenemos que ver que cuando el corazón no está dedicado a Dios, pues no vas a consagrar ni los diezmos, ni las ofrendas, ni ninguna cosa que hagas, porque el corazón es el primero que tiene que estar consagrado a Dios. Entonces, estos mandamientos se le dieron a los hijos de Israel, hijos de genealogía, o sea, descendencia sanguínea. Pregunto aquí, ¿cuál de ustedes es del descendiente de Israel? Hermano Palomares, ¿no es hebreo usted, es judío? Hermano, allá, Ariel, ¿no es judío? No es judío. No, eres judío. Hermana Vicky, ¿es judío? No somos. Entonces, yo pregunto, haciendo este análisis de este texto, ¿esos mandamientos fueron para mí? ¿Fueron para nosotros? En el caso de nosotros, no necesitábamos, en este caso, esperar a que viniese Jesús para dejar de observar esto. Porque para observar esto tendríamos que judaizarnos y hacernos prosélitos del judaísmo y vivir bajo estas leyes que ellos tenían para esperar las promesas que ellos tenían. Promesas terrenales de esperar ver llegar al Salvador de su genealogía para que el Salvador salvara al mundo. Pero más que eso y más que la tierra que prometió a Abraham, a Jacob, pues más nada que eso. No había más nada que eso. Entonces, no fueron para nosotros. No fue el diezmo dado para la iglesia. Miren, para los hijos de Israel, ni me acordaba que lo había señalado, pero ahí está por si acaso. Entonces, vamos a volver a ver la palabra diezmo en el libro de Números, específicamente antes de pasar este texto que está en la pantalla, capítulo 18, Números 18, Números, no es el que está en la pantalla. Vamos a buscarlo en la Biblia. Números 18, y vamos a ver los versículos, lo voy a leer para no detenernos mucho. Números 18, versículo del 21 al 32. Lo voy a leer. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión. Y ellos llevarán su iniquidad.
estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad pues los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no van a tener heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas. Ahora se está dirigiendo específicamente a una de las tribus. Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, incluso la parte que recibían los levitas, de esa parte, ellos también debían hacer una consagración, apartar la 10ª parte y ofrecerlo a Dios. Y se os contará vuestra ofrenda como si fuera grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Porque tenemos que entender algo en cuenta, mis hermanos. A los levitas se les dio el sacerdocio. ¿Pero creen que toda la tribu de Leví trabajaba en el templo? No. O sea, ahí está hablando a que los levitas que no tenían heredad, no tenían cómo producir grano, no tenían dónde pastar a sus ganados, iban a recibir de los que sí tenían, pero ellos tenían que ofrecer a Dios lo mismo. Y se lo iban a dar a Aarón en este caso, porque se está hablando en presencia, o todavía estaba presente Aarón, pero a la descendencia del sacerdocio, del sumo sacerdocio que venía a través de la genealogía de Aarón. Y ellos tenían que hacer el mismo proceso que el resto. Por eso dice, se le va a contar como si fuera producto de la era, producto del lagar, o como si ustedes lo hubiesen cosechado, como si lo hubiesen producido, como si tuviesen una tierra de donde sacaron esto. Porque esa es la heredad que reciben de parte de Dios, tomada de los hijos de Israel. Dice así, el 28, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis a ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ello ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, y les dirás, cuando ofreceréis lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era, como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Que ellos se iban a sustentar de estas cosas. Y aquí viene la parte del diezmo, o la práctica, que de ese diezmo que se recogía, pues se le entregaba o se le daba a los levitas. Ahora bien, vamos a entrar a este pedazo, a esta porción, el cual ya empieza a regir otro tipo de detalles dentro de la práctica del diezmo del Antiguo Testamento, específicamente del Pentateuco. En Deuteronomio capítulo 12, versículo de 5 adelante, podemos ir buscándolo, mis hermanos. Dice así, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿A dónde había que llevarlo? Al lugar que, según lo que dice aquí, al lugar que Jehová, vuestro Dios, escogiere de entre todas las tierras de la tribu que se habían establecido ahí en Canaán, para poner ahí su nombre. O sea, el lugar donde Dios diga, aquí va a descansar mi gracia, aquí va a descansar mi gloria, allí voy a estar, en este lugar, quiero que me hagan el templo, que el tabernáculo esté allí, pues a ese lugar se debía llevar todas estas ofrendas, incluyendo lo que dice aquí, vuestros diezmos. Y el versículo 7, y comeréis allí, delante de Jehová, vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias de toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios tuviere bendecido. Y ahí vamos a ver que ya con el diezmo no era decir, ok, aquí vamos a recoger diezmo arriba, a partir del mes que viene vamos a tomar diezmo. No se trataba de eso. Porque el diezmo estaba regulado para algo en específico, ayudar a los levitas, como estamos viendo, porque ellos debían tomar de ahí, porque era su remuneración por dedicarse al trabajo precisamente de todo lo del templo, lo del tabernáculo y las cosas espirituales, el sacerdocio como tal. Pero también tenemos que ver que no era en cualquier lugar donde se iba a dar el diezmo.
No era en cualquier lugar donde se iba a hacer esta actividad de consagrar el diezmo para Dios, sino que había un lugar y ellos debían aguardar a que ese lugar estuviese la presencia de Dios para llevar allí y hacer todas estas cosas. O sea, comerlo, disfrutarlo, alegarnos con esta familia recordando que Dios nos ha bendecido en toda, o que Dios les había bendecido en toda la obra de sus manos. Entonces tenemos que recordar que Dios regula todo. Y voy a hacer énfasis en esto, mis hermanos. Dios empieza a regular todos los detalles de la práctica que había que tener con el diezmo. No solamente la cantidad reguló Dios, sino cada detalle de lo que había que hacer, quién debía hacerlo, cómo debía hacerlo, cuándo debía hacerlo, porque es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuándo debían hacerlo? Pues todos los meses, cada 15 días, trimestralmente, cada 3 meses, semestralmente, cada qué tiempo había que apartar el diezmo. Pues si está hablando de cosecha, una vez al año. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 14, mis hermanos. No está pasando esto. Ok, Deuteronomio 14, ahí mismo estamos en Deuteronomio 12, pues pasemos la página, el 14, y a partir del versículo 22, pero en la mayoría de las Biblias, al menos la que tenemos, la Reina Valera, ¿quién tiene Biblia física? Hay un subtítulo ahí, hermano. ¿Qué dice el subtítulo? O sea, aquí ya Dios está estableciendo la ley del diezmo. Ok, ¿saben lo que quiere decir la palabra Deuteronomio, el nombre de este libro? Dar la ley por segunda vez. O sea, la segunda ley o dar la ley por segunda vez. Y aquí se está recopilando de una forma, sinceramente, más sencilla y más extracta, mejor agrupada, por decirlo de una manera, toda la ley que se había dado desde el monte Sinaí y que se había dado a través de Moisés. ¿Por qué? Porque ya en esta época, esta generación era una generación nueva. ¿Se acuerdan que la primera generación no pudo entrar a la tierra prometida? Pues ahí se está confirmando a esta generación que sí va a entrar, que eran muy pequeños o no habían nacido, se está confirmando la ley nuevamente para que vean que la palabra de Dios es firme y se mantiene para con ellos. Pues en esta ley dada por segunda vez, que es la misma ley, solamente está siendo confirmada, se le dice al pueblo, el versículo 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año. Cada año habían ciclos establecidos. Oye, pero yo sembré maíz y yo puedo cosechar maíz 2 o 3 veces al año. No, Dios no te está diciendo que hagas eso por cosecha. Dios sabe lo que está diciendo. El maní también se puede dar 2 cosechas, o creo que hasta 3, si mal no recuerdo. Al menos 2 en el año. Dios no te está diciendo que hagas eso. Dios te está diciendo que cada año tú, de todo lo que tu campo produjo, de todo lo que tus manadas crecieron, pues de esos crecimientos que hubo en ese año, de eso que produjo la tierra, divídelo en 10 partes iguales y toma una para consagrarlo, dedicarlo para un uso especial, que es la adoración a Dios, para santificar ese diezmo a Dios. Dice, indefectiblemente. ¿Qué quiere decir indefectiblemente? Sin defecto, sin dejar de hacerlo, sin fallar. No se puede romper el ciclo nunca. No podían hacerlo. Versículo 23. ¿Qué hay que hacer con ese diezmo? Y comerás delante de Jehová tu Dios. ¿Dónde? Ya lo habíamos visto en el capítulo 12. En el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, para que repose su gloria. El diezmo de tu grano. Aquí vemos lo que se daba en el diezmo. O sea, había que buscar riquezas. Dice aquí, el diezmo de tu grano que produjo la tierra. De tu vino, bueno, el vino que produce la vid que produjo la tierra. Y de tu aceite, pues el aceite de la oliva que produjo la tierra. De las primicias de tu manada, pues las manadas, los ganados que tenía, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué yo tengo que dar eso una vez al año? Para aprender a temer a Jehová tu Dios. Porque al menos una vez al año, al menos, tú ibas a ser partícipe, a gozarte de todas las cosas que Dios te había dado, ibas a disfrutar de ello, porque esto era de cierta manera una fiesta, recordando que por Dios se estaba comiendo de todo ese fruto.
Recordando que fue Dios quien te permitió llegar a esa época del año, pongamos que quizás sea fin de año, no lo aclara, no lo aclara sencillamente, pero te permitió llegar ahí bendecido en las cosechas de tu tierra, en la salud de tus ganados, de tus bestias, y que solamente por Dios eso es posible. Y esta es la forma. Fíjense que Dios no utiliza el diezmo para algo banal o algo vacío para Él. O sea, sacrifica sencillamente un cordero y ya, y quémalo ahí. No. El diezmo que está estableciendo Dios era incluso para provecho del pueblo mismo. En primer lugar, de la persona que lo daba con su familia, porque tenía que comer de él, tenía que participar del diezmo. Pero también en extensión, pues a los levitas. Y vamos a ver aquí, porque aquí lo aclara. No desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Él no tiene de dónde cosechar. Al fin de cada 3 años, todo el diezmo de tus productos de aquel año lo guardarás en tus ciudades. ¿Para qué? Dice aquí, vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, según el ciclo que vemos aquí, había que diezmar todos los años, pero había un ciclo de 3 años, donde se diezmaba y se hacían las fiestas de participar de mi propio diezmo. Primer año, segundo año y el tercer año había que consagrarlo o apartarlo en ese sentido para ayudar a esas personas que no tenían pues parte ni heredad, empezando por los levitas, pero también al huérfano, al extranjero, a la viuda y a los pobres que había en la población. Entonces, cada 3 años esto se volvía a hacer, pero había un año de reposo. Ese año pues se dejaba la tierra que produjera y se permitía que cualquiera que entrara a la tierra pues agarrara del fruto que había allí. Y esa era una forma también de dedicarlo o dejarlo a Dios, porque Dios lo había mandado de esa forma. No era solamente la 10ª parte, sino dejarlo a Dios en su totalidad, mis hermanos. Y hasta aquí podemos ver, mis hermanos, algunos detalles importantes que hoy en día, válida la pregunta del hermano Miguel, no se hacen, no se cumplen. En primer lugar, porque como vimos, estos mandamientos eran para los hijos de Israel. En segundo lugar, porque el objetivo no era mantener nada. El objetivo era aprender a temer a Jehová Dios. Recordando que Él es el que provee, Él es el que da fruto. Ese otro motivo, igual de importante, era una distribución para que aquellos que no tenían tierras donde cosechar, también tuviesen sustento, comenzando por los levitas. ¿Por qué comenzando con los levitas? Y hago el énfasis, porque los levitas tenían una especial importancia, ya que ellos se dedicaban a la obra. Y hoy nosotros no tenemos levitas, pero sí tenemos, por ejemplo, el hermano García, que se dedica a la obra por completo. Y tenemos que tener también una especial atención hacia el hermano. En este sentido, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que a los ancianos, al pastor, que debemos tenerlo por digno de doble honor. Y mayor aún a los que se dedican a la enseñanza. Y ese detalle, o sobre este tipo de detalles, sobre la ofrenda y el uso de la ofrenda en el Nuevo Testamento, ese que quiero tratar el domingo en la mañana. Porque hay detalles que, le digo con sinceridad, son difíciles de tratar, porque parecen exigencias. Y sobre todo cuando el hermano pues es anciano y es el predicador. Y para que no parezca esto, lo voy a tratar yo, si Dios lo permite. Para que entendamos que tenemos responsabilidad y parte en el ministerio. No, el ministerio no es de unos pocos, ni los que deciden, ok, vamos a ayudar a la hermana con tanto, vamos a ayudar al hermano con tanto. El ministerio es de todos nosotros, el ministerio de la ofrenda. Porque el diezmo se dio para el antiguo pacto, para el pueblo de Israel. Pero incluso dentro del pueblo de Israel existían ofrendas, aparte del diezmo, para sustentar o para arreglar o para restaurar o para mantener los santos de Dios. En aquel momento era el templo. Hoy los santos de Dios somos nosotros, evidentemente. La ofrenda es para los santos, según dice la misma Escritura. Pero tenemos que también tener los detalles de en qué se empleaba, cómo se empleaba y cuáles eran los usos que se le podían dar a la ofrenda. Y no olvidarnos de aquellos que deben ser dignos o debemos tener por dignos de doble honor, mis hermanos.
Son las 8. ¿Hay algo que decir, hermano Humberto? Así es. Hay el problema entre las religiones modernas, todos. Entonces, en los oídos de los temas, tienen muchas preguntas relacionadas, pero a veces no se atreven o se animan a hacerlas porque tienen el temor de que a lo mejor puede ser algo que a lo mejor no van a. Este tema es muy importante porque estamos en la era del Amén. la nueva era. Y este tema antes era muy debatido entre los hijos de Dios y el Iglesia de Cristo, con todos los denominacionales. El mundo denominacional, así es. Y ahora no nos aceptan debates, no nos soban la espalda, no quieren meterse en lo profundo de la enseñanza. Amén. Es, debemos estar preparados. Dijeron los judíos, estos gentiles no se pueden salvar si no se circuncidan. Así es. Como la ley fue para los judíos, no fue para los gentiles. Pues hablaron con los ancianos y ¿qué le dijeron? No. No se puede judaizar. Solamente 4 cosas. Aquí está el punto. ¿Por qué quieren poner cargas pesadas? Que ni ustedes ni los padres pudieron llevar. Ni ustedes los judíos ni los que andaban con ustedes nunca la llevaron. Amén. Este diezmo, esta ofrenda, la iglesia de Dios y los que practican y lo defienden. No sé por qué, porque cuando les piden los diezmos muchos no los dan, pero lo defienden. Sí, deben entender la iglesia. Un Dios le haya prosperado y ponga en el corazón que lo consagre al Señor. Consagre al Señor. No porque es diezmo, porque algo que va a dar para que la iglesia siga adelante. Amén. El plan de Dios, la evangelización y todo lo que eso conlleva, porque a veces pensamos que el plan de Dios es venir aquí a escuchar al predicador y no es solamente eso, mis hermanos. Y créame, en lo personal, en mi opinión, le digo que es complicado prepararse para dar estudios y lleva tiempo dedicarse a estudiar, a investigar, a conocer bien, para poder dar un estudio fiel a la Biblia sobre algo que ocurrió en una cultura que no es la nuestra, que no conocemos. Tenemos que conocer primero, investigar por qué pasaban las cosas para luego poder enseñar. Es complicado y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Mi hermano Luis quería decir algo. A veces la gente no se anima a hablar de ello por temor, ¿verdad? Pero los diezmos, pues como lo está diciendo usted, o más bien como Dios lo dejó en la Biblia, ¿verdad? Una ley de él. Pero ahorita, desgraciadamente, hay tantas dominaciones de iglesias que el diezmo lo están usando para enriquecerse ellos, traer carros del año, sí, vivir bien, irse a Hawái, irse a Italia. Y desgraciadamente la predicación y la palabra y la escritura que dejó Dios la están tomando como negocio. Entonces, hay gente dentro de las iglesias que creemos y tenemos la fe en Dios, mas sin embargo, ya no tienen la fe de dar ese diezmo por el mal uso. No digo que todas las iglesias sean iguales, pero desgraciadamente en la actualidad la nueva ola de iglesias, sí, o la nueva moda es a lo que se dedican a enriquecerse. Okay. Pocas son las que de veras usan el diezmo para el pastor y para lo del iglesia. Entre ellas, pues, si acaso con esta mano tres iglesias. Bueno, hay un principio que no es bíblico, pero llévense en la mente. Lo que empieza mal o por un mal motivo va a acabar mal. Lo que no es de Dios no prevalece, no se sostiene, se va a desvanecer en algún momento, según dijo Gamaliel, un judío. Luis, aunque el diezmo intente darle un uso noble, no es para la iglesia. Si hay un lugar, un grupo religioso que se llama iglesia y exige o enseña que deben dar diezmo, ahí no está Dios. No está.
a la iglesia se le ordenó dar ofrendas voluntarias. La chapa y el pelo pone Sí, por eso le digo, estamos de por eso le digo, la Biblia no enseña eso en ningún lugar, al contrario, enseña que se dé de corazón, y lo vamos a ver que las ofrendas vienen con este mismo sentir desde el antiguo pacto, de corazón, conforme tú propusiste en tu corazón, pero siendo consciente de que si hoy gané 100 y mañana gano 200, pues no eche lo mismo, no es lo mismo, pero es a tu conciencia. Cuando ahora se te impone, por eso di los requisitos, Dios no solamente puso la cantidad, el cómo hacerlo, dónde hacerlo, quién lo iba a hacer, qué iba a hacer con eso. Hoy con la ofrenda no tiene algunas de esas exigencias, pero sí tiene otras que debemos conocer. ¿Por qué? Porque cuando algo es consagrado a Dios, se distingue. Acuérdense el concepto de consagrado. Y nosotros, si somos la iglesia santa, consagrada a Dios, pues tenemos que distinguirnos entre el mundo y el mundo denominacional. El del mundo no vamos a diferenciar, evidentemente. Es más fácil diferenciarse del mundo. Pero del mundo denominacional también, ¿por qué? Porque, como decía el hermano Miguel, te lo piden para mantenimiento y para esto, y no es para eso. Porque aparte del diezmo, recogen ofrenda todos los días, cada vez que se reúnen. Y tampoco se debe recoger ofrenda cuando me parezca. Entonces, las prácticas que distinguen a la iglesia del Señor tienen que venir expresadas o mandadas directamente por el Señor. Porque cuando viene la persona a seguir la idea de Ehrlich, pues esos son seguidores de Ehrlich. Pero el que quiere seguir a Cristo va a obedecer a Cristo. Ahora bien, hay cosas que tenemos que seguir conociendo porque no nos las sabemos todas. Y por eso tenemos que venir acá. Y por eso comencé diciéndole, cuando lleguemos a la casa, pues echamos una ojeadita. No hablemos, como dice el hermano, un tema muy amplio. No hablé todas las cosas del diezmo, hablé del Pentateuco y algunas cosas. Hay detalles más profundos acerca del nexo que existe precisamente entre el diezmo y a los actos espirituales que hacían en aquel momento. Pero tenemos que aprender a conocer qué hace hoy la iglesia con respecto a las necesidades del plan de Dios o qué debe hacer. Entonces, hermano, ¿estamos bien? Vamos entonces a tener un canto, mis hermanos. Y lo dejo con el hermano Augusto. Vamos a cantar, no.